Hola, soy la doctora María. Soy especialista en longevidad y salud integral, y hoy quiero hablarte sobre un tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, puede cambiar radicalmente la forma en que vivimos nuestros años más maduros. Vamos a hablar del autocuidado en la tercera edad y de cómo pequeños gestos pueden significar grandes transformaciones. Lo comparto porque muchas personas, como Alicia, creen que ya es tarde para empezar de nuevo, y no lo es. Este video es para ti, para tu madre, tu tía, tu vecina o para cualquier persona que necesite una chispa de motivación. Escucha este relato, porque estoy segura de que puede tocar tu corazón. Nunca pensé en compartir esto con nadie, pero hace unos días me encontré escribiéndolo en un foro porque sentí que tal vez alguien ahí afuera necesitaba leerlo tanto como yo necesité vivirlo. Me llamo Alicia, tengo 65 años y vivo sola desde que mi esposo falleció hace casi 7 años. Siempre fui una mujer ordenada, trabajé como secretaria durante toda mi vida, cumplidora, callada, sin hacer demasiado ruido. Pero cuando me jubilé y él ya no estaba, algo en mí se apagó. Las horas se hicieron eternas y los días, todos iguales. Me despertaba, preparaba el mismo café con leche, la misma tostada con manteca, y me sentaba en silencio con mi gato mirando la ventana. Mis controles médicos se llenaban de cifras que no entendía del todo, pero que me daban miedo: glucosa alta, presión elevada, peso en aumento. Era como si mi cuerpo me hablara y yo no quisiera escucharlo. Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a moverse, aunque yo no lo supiera en ese momento. Fue un domingo cualquiera. Mi sobrina vino a visitarme con una bolsita en la mano. Me trajo un libro sobre alimentación para personas mayores y una caja de suplementos, vitamina E y omega 3. Me dijo: tía, vos siempre cuidaste de todos. Ahora te toca a vos. Yo sonreí por compromiso, pero por dentro sentí una punzada rara, como si alguien hubiera encendido una lucecita en un rincón oscuro de mi cabeza. Esa noche, mientras me preparaba el mismo arroz blanco de siempre, dejé el libro sobre la mesa de la cocina y lo miré como si fuera un objeto ajeno, pero cargado de intención. No sé por qué lo abrí justo por una página que hablaba de los efectos de la mala alimentación en el estado de ánimo. Me quedé en silencio por varios minutos. Nunca lo había relacionado. Nunca me había detenido a pensar que tal vez no estaba triste porque estaba sola, sino porque estaba desconectada de mí misma. Al día siguiente, sin mucho plan ni entusiasmo, decidí hacer algo diferente. Me levanté, abrí las ventanas, puse una radio vieja que tenía guardada en la alacena y dejé que la música llenara el silencio. En vez del café con leche y la tostada de siempre, herví una avena con banana y unas nueces que tenía guardadas hace semanas. No sabía si me iba a gustar, pero lo hice igual. Algo dentro de mí me decía que al menos debía intentarlo. Mientras comía, sentí que algo era distinto. No el sabor, no la textura, sino la sensación de estar cuidándome. Como si por primera vez en mucho tiempo, ese desayuno no fuera solo comida, fuera un gesto. Un gesto hacia mí. No voy a mentir, después de eso seguí con mis rutinas de siempre. Pero ese día, por alguna razón, me lavé la cara con más calma, me puse un pantalón cómodo que no usaba hacía meses y hasta caminé por el departamento con la música de fondo como si eso bastara para mover algo en mí. No fue una revolución de un día para el otro, pero ese pequeño cambio empezó a repetirse. Cada mañana, me despertaba y elegía un desayuno distinto. A veces eran frutas con yogur, otras veces huevos revueltos con espinaca. Lo importante no era la receta en sí, sino la intención con la que lo hacía. Empecé a sentir que me importaba lo que comía, que mi cuerpo ya no era una carga, sino algo que merecía atención. La lectura del libro me abrió los ojos. No estaba escrito en un lenguaje complicado ni usaba palabras difíciles. Era claro, directo, como si alguien me hablara con cariño y me explicara que no era tarde, que todavía había mucho por hacer. Aprendí a leer etiquetas, a entender por qué ciertos alimentos me hacían sentir pesada y por qué otros me daban más energía. Empecé a notar que cuando comía mejor, dormía mejor. Y cuando dormía mejor, me levantaba con más ganas. Era como si cada pieza empezara a encajar. Una tarde, mientras barría el balcón, me di cuenta de que llevaba varios días sin ese dolor de cabeza constante que solía acompañarme. También noté que mis manos ya no estaban tan hinchadas por la retención de líquidos, y que mi piel, que solía verse opaca y sin vida, ahora tenía un brillo leve pero notorio. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo no sentí rechazo. No me vi joven, ni cambiada por completo, pero me vi viva. Y eso, para mí, ya era enorme. A partir de ese día, decidí que no solo iba a cocinar mejor, sino que también iba a moverme más. No tenía fuerza ni confianza para salir a hacer ejercicio en la calle, así que empecé por lo más simple: caminar dentro del departamento. Ponía música, la misma radio de siempre, y caminaba de una punta a la otra durante 10 o 15 minutos. Al principio me sentía ridícula, pero después, curiosamente, me empecé a divertir. Al principio,
Caminar dentro del departamento me parecía una idea tonta, como si estuviera jugando a moverme sin realmente ir a ningún lado. Pero poco a poco, eso se convirtió en un ritual. Ponía la misma playlist antigua de tangos y boleros, y caminaba de un lado a otro con pasos lentos pero constantes. A veces usaba latas de garbanzos como pesas improvisadas para los brazos. Nadie me veía, claro, y tal vez por eso me permitía experimentar, reírme sola, moverme sin vergüenza. Y lo más sorprendente fue notar que también empezó a cambiar mi humor. Cosas que antes me irritaban, como olvidar dónde dejé los anteojos o derramar agua en la mesa, pasaron a ser parte del día, sin tanto peso. Era como si, al mover mi cuerpo, también estuviera desbloqueando mi cabeza. Ya no sentía esa neblina constante en los pensamientos. Yo, que vivía con la televisión encendida todo el día solo para tener algún sonido de fondo, empecé a preferir el silencio entre una canción y otra. Y ese silencio ya no dolía tanto. Ya no me recordaba la soledad, sino la presencia que estaba aprendiendo a construir dentro de mí. El cambio más fuerte, sin embargo, llegó un miércoles por la mañana, cuando decidí salir a hacer las compras caminando. El supermercado queda a unas 8 cuadras de mi casa y, sinceramente, hacía por lo menos 5 años que no hacía ese trayecto a pie. Siempre tomaba un taxi o le pedía a mi vecina que me trajera lo básico. Pero ese día fue distinto. Me vestí con calma, me puse mis zapatillas más cómodas y, antes de salir, me miré al espejo. No fue por vanidad, fue una especie de evaluación. ¿Podré hacerlo? Y pude. Salí despacio, con pasos medidos, respirando profundo y prestando atención a todo lo que me rodeaba, los árboles, los sonidos de la calle, las personas que cruzaban conmigo y hasta el sol que me daba en la cara. Llegué al mercado transpirando un poco, pero con una sensación extraña de orgullo, de conquista. En el camino de regreso, me senté un rato en un banquito de la plaza y sentí unas ganas enormes de llorar. Pero no era tristeza. Era como si mi cuerpo me dijera, gracias por acordarte de mí. Desde ese día, ir al mercado caminando se volvió mi nuevo compromiso. 2 veces por semana, me colgaba mi bolsita de tela al hombro, me ponía ropa liviana y salía como si tuviera una cita conmigo misma. Y en cierto modo, eso era. Empecé a prestar atención a cosas que antes me pasaban desapercibidas, el olor del pan recién salido del horno en la panadería de la esquina, la forma en que la señora de la verdulería elegía las mejores manzanas, la sonrisa tímida del cajero que siempre me decía, buen día, con voz baja. Esos detalles comenzaron a nutrirme tanto como la comida que llevaba a casa. Y fue curioso notar cómo mi lista de compras también cambió. Menos productos procesados, menos enlatados, más colores. Zanahoria, brócoli, palta, avena, chía. Yo, que antes comía casi siempre lo mismo, ahora me animaba con recetas simples que encontraba al final del libro que me regaló mi sobrina. No todo me salía rico, claro, pero el placer estaba en el proceso, en picar, condimentar, armar un plato con cariño y sentarme a la mesa, aunque fuera solo para mí y para mi gato, que siempre se acomodaba a mis pies. Con el pasar de las semanas, empecé a notar cambios pequeños, pero muy poderosos. Mi intestino, que antes era irregular, empezó a funcionar como un reloj. Mi piel cambió de textura, estaba menos seca, más firme. La picazón constante en los brazos, que siempre pensé que era cosa de la edad, desapareció. Dormía mejor, me levantaba con más ganas, y lo más curioso, mi mente se sentía más liviana. Ya no me sentía atrapada en un ciclo automático de repeticiones sin sentido. Incluso me animé a desempolvar algunos libros viejos y leer 1 o 2 páginas por la noche. Y algo que me sorprendió mucho fue que las ganas de cuidarme dejaron de ser un esfuerzo. Se volvieron algo natural, casi placentero. Era como si el amor propio, ese término que siempre me sonó a frases de revista, por fin tuviera sentido. Entendí, en la práctica, que cuidarme no era egoísmo. Era, en realidad, la forma más pura de decir, quiero vivir bien. Te juro que una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de lo mucho que había normalizado sentirme mal. Antes, si me dolía la cabeza, tomaba una pastilla. Si estaba cansada, me decía que era la edad. Si me sentía triste, me metía en la cama con la tele prendida. Todo tenía una explicación que no cuestionaba. Pero ahora, al verme con más energía, con menos dolores y más ganas, entendí que había estado sobreviviendo, no viviendo. Un día, después de caminar como de costumbre, preparé una ensalada tibia con arroz integral, garbanzos, espinaca salteada y un poco de limón. Me senté, comí despacio, y cuando terminé, me sentí tan bien que me reí sola. Pensé, ¿cómo puede ser que algo tan simple me dé tanta satisfacción? Me costó admitirlo, pero me emocioné. Porque esa risa, esa ligereza, ese bienestar físico, eran cosas que yo había olvidado cómo se sentían. Y no vinieron de ningún milagro, ni de una pastilla nueva.
Vinieron de mí, de las pequeñas decisiones diarias que empecé a tomar con más conciencia. Otra cosa que cambió fue la relación con mi cuerpo. Siempre fui muy crítica conmigo misma. Cuando me miraba al espejo, solo veía lo que sobraba, lo que no me gustaba, lo que había cambiado con los años. Pero de a poco, empecé a mirar diferente. No era que me veía más flaca ni más joven, pero me veía más viva. Mis ojos estaban más abiertos, mi postura más erguida, mi piel más luminosa. Incluso mis manos, que siempre me parecieron torpes y envejecidas, ahora me parecían fuertes, capaces, activas. Empecé a masajear mis piernas con aceite de almendras después de bañarme, no por estética, sino por cariño. Y ese gesto, que antes me habría parecido innecesario o tonto, se volvió una forma de decirme, te valoro. Por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo dejó de ser una fuente de frustración y pasó a ser mi aliado, mi compañero, algo que quiero cuidar y no castigar. Una mañana, mientras me preparaba un té de jengibre con limón, me llegó un recuerdo que me hizo detenerme. Me vi a mí misma, años atrás, comiendo galletitas frente al televisor a las 3 de la tarde, sin hambre, solo por costumbre. Me vi tomándome la presión con temor, esperando que no se hubiera disparado otra vez. Me vi evitando los espejos, poniéndome cualquier cosa, como si ya no valiera la pena arreglarme. Y me di cuenta de que esa versión de mí, que aún vive en mi memoria, no era perezosa ni descuidada. Estaba cansada, desmotivada, perdida. Pero no era menos valiosa. Lo que me cambió no fue una receta mágica ni una transformación repentina, sino haberme dado una segunda oportunidad. Haberme dicho, ¿y si probas otra forma? Y eso fue lo que hizo toda la diferencia. Porque muchas veces no se trata de fuerza de voluntad, sino de tener una chispa, una inspiración, una señal. Para mí, esa señal fue el libro y los suplementos que me regaló mi sobrina. Pero lo más importante fue que, por primera vez, decidí escuchar. Y no te voy a mentir, hubo días difíciles. Días en los que no tenía ganas de cocinar, en los que volví a prepararme un arroz blanco con manteca por comodidad, o en los que me dolían las piernas y no caminé. Pero ya no me castigo por eso. Aprendí que el progreso no es una línea recta, y que cuidarse no significa hacerlo perfecto todos los días. Significa volver a intentarlo al día siguiente. Y esa es una lección que me costó mucho entender, porque yo era de esas personas que, si fallaban una vez, abandonaban todo. Pero ahora no. Ahora, si tengo un mal día, simplemente lo dejo pasar y al otro día me preparo mi avena, pongo la radio y camino de nuevo. Me trato con más paciencia. Y eso, curiosamente, también ha mejorado mi salud. Mis análisis médicos lo reflejan. Bajé mis niveles de azúcar, mi presión se estabilizó y, aunque todavía tengo sobrepeso, ya no es el centro de mi vida. Porque lo que cambió de verdad no fue mi talla, sino mi actitud. Una de las cosas que más me sorprendió fue el cambio en mi cabeza. Antes me costaba muchísimo concentrarme, recordar cosas simples, o incluso mantener una conversación sin sentir que me perdía. Me preocupaba, aunque no lo decía. Tenía miedo de estar empezando a perder la lucidez, pero prefería no hablarlo con nadie. Sin embargo, después de un par de semanas comiendo mejor, moviéndome y tomando los suplementos con regularidad, empecé a notar que mi mente se despejaba. Leía una página de un libro y la entendía. Me acordaba de lo que había soñado. Y un día, mientras hablaba por teléfono con mi hermana, me di cuenta de que no había buscado mis palabras ni una sola vez durante la charla. Puede parecer una tontería, pero para mí fue enorme. Era como recuperar una parte de mí que creía que ya se había ido. Ese día colgué el teléfono y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Porque me di cuenta de que aún estaba toda acá, solo que había estado apagada por mucho tiempo. También me di cuenta de lo importante que es el entorno. Antes, vivía con la tele encendida y el celular tirado por ahí, sin ganas de hablar con nadie. Pero a medida que fui recuperando energía y claridad, empecé a buscar más conexión. No grandes cosas, simplemente enviarle un mensaje a mi sobrina para contarle que había cocinado, o saludar a la vecina cuando la cruzaba camino al mercado. Esas pequeñas interacciones me hacían sentir parte de algo otra vez. Y aunque sigo viviendo sola con mi gato, ya no me siento aislada. Al contrario. Ahora siento que tengo una red, aunque sea chiquita, pero firme. Incluso me animé a unirme a un grupo online de mujeres mayores que comparten recetas saludables. A veces solo leo, otras veces me animo a comentar. Y cada vez que alguien responde algo lindo a lo que escribo, me siento acompañada. Porque entendí que no se trata solo de salud física, sino también de volver a sentirse vista, escuchada, viva. Una tarde, después de hacer mis ejercicios caseros, me senté en el sillón con una infusión de manzanilla, y sentí una calma tan profunda que me costaba reconocerla. No era solo por el momento, sino por todo lo que había venido sintiendo en los últimos días, más paz, más claridad, menos culpa. Recordé que durante años me decía a mí misma que no tenía tiempo,
que no tenía fuerzas, que ya no valía la pena. Pero ahora, al mirar atrás, veo que lo que me faltaba no era tiempo ni energía, sino motivación y cariño propio. Empecé a escribir en una libreta cada pequeño avance, cada día en que me sentía bien, cada receta que me salía rica. Y eso también se volvió parte de mi rutina. No como un diario íntimo, sino como una forma de registrar mi proceso. Leer esas anotaciones me da perspectiva. Me recuerda que, aunque hay días más grises, estoy caminando en otra dirección. Una mucho más luminosa. A veces releo lo que escribí hace 3 semanas y no puedo creer lo diferente que me sentía. Esa libreta se convirtió en una especie de espejo que me devuelve una imagen mucho más fuerte de mí misma. También empecé a mirar el paso del tiempo de otra manera. Durante mucho tiempo, cumplir años me generaba angustia. Sentía que cada cumpleaños era un recordatorio de todo lo que había perdido, a mi esposo, mi rutina laboral, mi juventud. Pero ahora, con todo lo que vengo haciendo, empecé a ver la edad como un privilegio. No desde un discurso vacío de autoayuda, sino desde una vivencia real. Porque me di cuenta de que muchas personas no llegan a los 65 con la lucidez, la capacidad de caminar, de decidir qué comer, de aprender cosas nuevas. Y yo sí. Tal vez no con la misma energía de antes, pero con una sabiduría que ahora sí valoro. Hoy, si me miro al espejo y veo arrugas, ya no pienso en lo que se fue. Pienso en lo que queda por disfrutar. Porque no importa cuántos años tenga, si me sigo cuidando, todavía puedo tener muchos momentos hermosos por delante. Y eso, sinceramente, me emociona. Una mañana, mientras estaba en la cocina cortando frutas para el desayuno, me sorprendí tarareando una canción que solía escuchar con mi esposo. Fue un instante breve, pero muy significativo. Durante años no podía ni escuchar esa melodía sin ponerme triste, sin sentir ese vacío. Pero ese día fue distinto. Lo sentí presente, pero no desde el dolor. Fue como si esa música me abrazara en lugar de golpearme. Y entendí algo muy profundo, que cuidarme también era una forma de honrarlo. Porque él siempre me decía que yo merecía más, que me postergaba demasiado, que vivía para todos menos para mí. Y por primera vez, sentí que estaba haciendo lo que él tanto me pedía. Me emocioné, claro. Lloré ahí mismo, con el cuchillo en la mano y la tabla de madera llena de pedacitos de kiwi y manzana. Pero fue un llanto suave, sereno, lleno de gratitud. Como si esa Alicia apagada, adormecida, desconectada, estuviera por fin regresando. Y no como antes, sino mejor. Con todo esto, aprendí algo que me hubiera gustado entender mucho antes, que cuidarse no tiene que ver con estética, ni con exigencia, ni con metas perfectas. Cuidarse es escucharse. Es hacer silencio un rato para ver qué necesita el cuerpo, qué pide el alma. Yo no tengo un plan rígido, ni sigo una dieta estricta. Solo aprendí a poner atención. A notar cuando estoy comiendo por hambre y cuando por ansiedad. A distinguir el cansancio del aburrimiento. A darme pausas, a disfrutar mis tiempos sin culpa. Antes, me costaba mucho permitirme placer sin sentir que debía compensarlo con algo útil o productivo. Pero ahora, si me quiero sentar a tomar un té mirando por la ventana media hora, lo hago. Y lo disfruto de verdad. Porque entendí que la vida también es eso, esos ratos simples, íntimos, que no se publican ni se cuentan, pero que llenan. Y eso, para mí, hoy, vale más que cualquier receta mágica. Una cosa que cambió profundamente en mí fue la forma en que me hablo. Antes, mi diálogo interno era duro, exigente, siempre criticando. Estás gorda, sos vaga, ya no servís para nada, mírate, das pena. Nadie me decía eso, pero yo lo repetía en silencio todos los días. Era mi voz interna, moldeada por años de juicios y comparación. Pero con cada pequeño paso que fui dando, comer mejor, moverme, dormir más profundo, esa voz empezó a cambiar. Al principio, solo se callaba. Después, tímidamente, empezó a decir cosas como, mira qué bien te sentís hoy, o, qué lindo desayuno preparaste. Puede sonar mínimo, pero esas frases fueron transformadoras. Porque eran mías, nacían desde adentro, sin que nadie me las dijera. Y ahí entendí que muchas veces no necesitamos que el mundo nos aplauda, sino que nuestra propia voz nos acompañe con más ternura. Ese cambio interno fue más poderoso que cualquier mejora física. Porque cuando una deja de atacarse y empieza a hablarse con amor, todo alrededor empieza a florecer también. Otra cosa que noté fue que, al mejorar mi estado de ánimo y mi claridad mental, volví a tener interés por cosas que había dejado de lado hace años. Empecé a escuchar audiolibros mientras cocinaba, a anotar recetas nuevas, e incluso me animé a comprar unas acuarelas para volver a pintar, algo que no hacía desde que era chica. No pinto bien, ni lo hago todos los días, pero ese momento en que abro los colores y me siento frente a una hoja me hace sentir viva, creativa, despierta. Es como si en vez de apagarme lentamente, estuviera encendiendo luces dentro mío. Luces que habían estado ahí siempre, esperando que yo las prendiera.
Y todo esto lo logré sin gastar fortunas, sin hacer dietas imposibles, sin seguir influencers ni comprar productos mágicos. Lo logré con pequeñas decisiones diarias y con un cambio profundo de mirada. Mirarme con más compasión, tratarme como trataría a alguien que quiero mucho. Porque eso es lo que me faltaba, quererme. Y ahora que empecé, no pienso volver atrás. Hace poco, en una consulta médica de rutina, mi doctora me miró los resultados de los análisis y me dijo: Alicia, estás mucho mejor que hace 6 meses, ¿qué hiciste? Y fue ahí cuando me di cuenta de todo lo que había cambiado. No solo los valores del colesterol, la glucosa o la presión. Cambió mi manera de estar en el mundo. Cambió mi energía, mi humor, mi forma de respirar. Le conté un poco, sin entrar en demasiados detalles, y ella me sonrió como si supiera que detrás de todo eso había más que una receta o una pastilla. Me dijo algo que me quedó grabado: cuando una mujer de tu edad toma las riendas de su bienestar, no solo mejora su salud, cambia su destino. Salí del consultorio con esa frase rondándome la cabeza. Porque sí, es verdad. Cambié mi destino. O, mejor dicho, dejé de entregarme a uno que parecía inevitable y empecé a construir otro. Uno más libre, más consciente, más mío. Y no lo hice para vivir más años, sino para vivirlos mejor. Hoy, cuando me despierto, no pienso automáticamente en todo lo que me duele o me falta. Pienso en lo que puedo hacer por mí ese día. A veces es algo grande, como caminar hasta el mercado o probar una receta nueva. Otras veces es algo chiquito, como tomar agua apenas me levanto, estirarme un poco, o simplemente sentarme a respirar profundo frente a la ventana. Ya no me hace falta llenar mis días con obligaciones ni compensar cada minuto de ocio. Porque entendí que el bienestar no viene de hacer más, sino de estar mejor. Y ahora que logré conectar conmigo, me siento acompañada, aunque esté sola. Porque estoy con esta nueva versión de Alicia que no busca ser perfecta, sino estar presente. Esa versión que se mira con más paciencia, que se alimenta con más amor, que se mueve con más intención. Y si alguien me pregunta hoy qué fue lo que cambió mi vida, no diría que fue el libro, ni los suplementos, ni una receta específica. Diría, fue el momento en que entendí que cuidarme no era egoísmo, era amor propio. Hoy, cuando me miro en el espejo, ya no veo solo los años que pasaron. Veo una mujer que decidió cambiar, no porque alguien se lo exigió, sino porque un día sintió que merecía más. Más energía, más bienestar, más vida. No soy una persona completamente distinta, sigo siendo Alicia, con mis arrugas, mis días lentos, mis momentos de duda. Pero ahora soy una versión de mí mucho más despierta. Me gusta decir que no me transformé en alguien nueva, me reencontré con la que siempre fui, pero había quedado escondida debajo del cansancio, del miedo, del abandono. Y no me da vergüenza decirlo, al contrario, me siento orgullosa de haberme elegido. Porque después de tanto tiempo poniendo a todos antes que a mí, entendí que no hay acto más generoso que cuidarse. Porque cuando una se cuida, se vuelve más amable con todo lo que la rodea. Este cambio no me convirtió en una experta en salud, ni me quitó todos los problemas. Sigo teniendo chequeos médicos, sigo lidiando con mis dolores ocasionales, sigo extrañando a mi esposo algunas noches. Pero ahora, cada una de esas cosas las enfrento desde otro lugar. No desde la resignación, sino desde la elección. Elijo levantarme, elijo lo que pongo en mi plato, elijo moverme, elijo conectar. No lo hago perfecto, ni todos los días igual, pero lo hago con intención. Y eso es lo que hace la diferencia. A veces pienso en cuántas otras mujeres estarán hoy en la misma situación en la que yo estaba hace unos meses, sentadas en su casa, sintiéndose invisibles, apagadas, creyendo que ya no vale la pena. Y si pudiera decirles una sola cosa, sería esto: todavía estás a tiempo. No importa la edad, ni el cuerpo, ni el pasado. Siempre se puede empezar, incluso con algo tan simple como un vaso de agua o una caminata por el pasillo de casa. No sé qué me espera más adelante. Nadie lo sabe. Pero lo que tengo claro es que no quiero volver al modo automático en el que vivía. Ahora me escucho, me cuido, me priorizo. A veces me siento fuerte, otras veces frágil. Pero en ambos casos, me acompaño. Y eso es lo que más valoro, haber aprendido a ser mi propia compañía, a ser una presencia cálida para mí misma. Ya no busco afuera lo que antes me faltaba adentro. Descubrí que tengo dentro de mí todas las herramientas para vivir con más calma, con más alegría, con más sentido. Y aunque a veces me caiga, sé que tengo la capacidad de levantarme, sacudirme el polvo y seguir. Porque lo más valioso que recuperé en este camino no fue la salud, ni la energía, ni la figura. Fue la esperanza. Esa sensación de que todavía hay mucho por sentir, por aprender, por disfrutar. Y si estás escuchando esta historia hasta el final, te lo digo con el corazón en la mano, no te abandones. No te creas esa mentira de que ya es tarde o que ya no vale la pena.
Yo también lo pensé durante años, hasta que un libro, un par de suplementos y un gesto de amor de mi sobrina me hicieron mirar para adentro. El cambio no empezó afuera, empezó en mí. Y hoy, a mis 65 años, puedo decir que no me siento sola, me siento acompañada por esta nueva Alicia que me acompaña, me abraza y me impulsa. Y si yo pude, vos también podés. Empezá por algo pequeño. Pero empezá. Porque cuidarte no es egoísmo. Es la forma más profunda de amor propio que vas a conocer en la vida.